del mundo. Bueno, Javier del Valle, gracias, y ahora ya comenzamos las claves de la tarde mirando a la rueda de prensa que puede dar enseguida, en cuestión de unos minutos, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, para dar cuenta de lo que ha sucedido en esa reunión de 2 días de los ministros de Exteriores de la OTAN y también de lo que ha hablado Estados Unidos y Europa, concretamente respecto al tema energético. Va a ser enseguida, pero antes nosotros comenzamos estas claves de la tarde mirando esa reunión de 2 días de los ministros de Exteriores de la OTAN que ha terminado y que lo hace con un nuevo miembro en la alianza, el miembro número 31, Finlandia. Pero claro, no solo eso, esa reunión termina con un llamamiento de países como República Checa o Alemania de que hay que aumentar el gasto en defensa. Bueno, aumentar el gasto en defensa, esas 5 palabras, casi que podemos decir que son las favoritas de Stoltenberg, que lo han sido en los últimos meses y hoy también. Lo hemos escuchado hablar precisamente de esto en esa última rueda de prensa que ha dado para explicar cuál ha sido la conclusión de esta reunión de 2 días. Y bueno, casi por el dinero que también le va a suponer a Alemania, esas 5 palabras pues podríamos decir que casi también son las favoritas del canciller alemán, de Olaf Scholz, porque es cierto que si todas las naciones de la OTAN cumplieran con eso de gastar el 2% del PIB en defensa, que ya les avanzo que solo lo logran unas pocas naciones, si todas lo hicieran, eso supondría gastar, si hacemos unos cálculos muy sencillos, teniendo en cuenta el PIB de todas las naciones, de las 31 naciones de la Alianza Atlántica, supondría gastar en torno a 360.000 millones de dólares en una industria que además tampoco es tan grande, la industria de la defensa en todo el mundo, porque esos 360.000 millones, para que se hagan ustedes una idea, es prácticamente la mitad de los beneficios que generó toda la industria de industria aeroespacial y también de la defensa en 2021, según un informe de la consultora PwC. Claro, hoy a raíz de todo esto, Bloomberg ha publicado también una información extensa, un reportaje sobre cómo la industria de la defensa en Alemania también se está haciendo de oro con la guerra, y no solo de la estadounidense, que es de la que siempre hablamos, de la que siempre nos hablan los expertos en geopolítica, que nos dicen que al final Estados Unidos está ganando mucho con esta guerra, no solo Estados Unidos. Y claro, como ejemplo de ello también les diré pues que Rheinmetall, la mayor compañía de defensa de Alemania, que además les hemos hablado de ella en varias ocasiones porque es la que fabrica los tanques Leopard, ha sido introducida hace poquito en el índice DAX, en el más representativo de la bolsa del país. Claro que un índice, el más grande de Alemania, que a su vez es la principal economía de Europa, tenga entre sus componentes, que tampoco son tantos, a una empresa del sector de la defensa, ya quiere decir que es un sector importante allí. Claro, los Leopard 2, que son los tanques que vende esta compañía, Rheinmetall, son los tanques comerciales de mayor éxito del mundo, tanques alemanes. Claro, aquí pueden ver un gráfico, se lo estamos enseñando ahora, de comparación, que es una comparación que hacen los del equipo de Al Jazeera, con los tanques estadounidenses M1 Abrams. Y bueno, ahí pueden ver que la diferencia, entre otras cosas, está en la velocidad que pueden coger los tanques alemanes, que es mucho mayor que los estadounidenses, una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora, por encima de los 67,5 de los estadounidenses, y la diferencia también está, aunque ahí no se percibe tanto, pero ahora se lo explico, en el motor que tienen ambos. El diario Al Jazeera dice que los Leopard 2 tienen un motor diésel que es mucho más fácil de mantener, mientras que los Abrams usan uno más potente pero también más complejo y que además casi no se utiliza aquí en Europa. Por lo tanto, para Ucrania estos serán los tanques más útiles o más factibles para ellos. De hecho, claro, podemos tratar a los tanques Leopard casi como un ejemplo de la tan alabada ingeniería alemana que ha hecho que sus coches o sus dispositivos para hogares sean reconocidos a nivel mundial por su calidad en ingeniería. Hablamos de lo que está sucediendo en Alemania. Claro, ya saben ustedes que las fábricas de coches allí es algo que impulsa la economía. Pues bueno, aquí pueden ver que también esa ingeniería sirve para lo militar. De hecho, Alemania es uno de los países que más armamento exporta del mundo. En un ranking elaborado por el Instituto de Investigación de Paz Internacional de Estocolmo, lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, Alemania es el 6º país que más armas exporta después de Estados Unidos, que esto ya era una evidencia, Francia, Rusia, China e Italia. Y aunque los tanques Leopard 2 son, ya saben, uno de los equipos militares de más éxito en Alemania, lo cierto es que el año pasado su mayor venta, la mayor venta de un equipo militar en Alemania no fue la de un tanque o la de los tanques Leopard 2, que pueden tener pues un coste de varios millones, entre 5 y 11 millones según las fuentes a las que hemos consultado aquí en Negocios Televisión, sino que la mayor venta de Alemania en términos de defensa
El año pasado fue un equipo de 3 submarinos producidos por ThyssenKrupp Marine Systems, que compró Israel, por cierto, por el módico precio de 1.000 millones de euros cada pieza, cada submarino. Así que ahí pueden ver que desde luego que la industria de la defensa en Alemania está dando dinero. Claro, la guerra en Ucrania también ha supuesto todo un escaparate, ¿no? Un desfile para mostrar al mundo cómo funcionan las armas que está produciendo Alemania, entre otras, por ejemplo, los tanques, pero también el tanque antiaéreo Panzerhaubitze 2000, que también se ha hecho un nombre en el mundo ahora, que se le considera como uno de los más rápidos y de los más poderosos que hay ahora mismo en el mercado. Sin embargo, los alemanes es verdad que no suelen destacar por fardar demasiado de grandes beneficios, sobre todo en su sector de defensa, quizá por esa mentalidad que tienen allí en Alemania de mantenerse sobre todo con un perfil bajo, con todo lo que tiene que ver con la guerra. Son así, por ejemplo, para la inflación, por la hiperinflación que tuvieron en los años 30, y también lo son para la guerra, pues por el hecho de que fue en Alemania donde estuvo el dictador Hitler. Empresas como Hensoldt, una compañía especialista en radares de alto rendimiento, empresa alemana, ha registrado una acumulación de pedidos récord de 5.400 millones de euros. Pero eso sí, esto es solo un ejemplo para que ustedes vean cifras, pero las compañías no suelen decir, las alemanas, abiertamente cuáles son los números en sus cuentas. Eso es algo extraño, escuchar unas cifras como las que ha dado esta compañía que les decimos que es de radares de alto rendimiento, más que nada porque muchas de esas alemanas no cotizan. Por ejemplo, Krauss Maffei Wegmann, que es la de los tanques Panzer, y otra empresa alemana, Diehl, no están en el mercado, así que no tienen la obligación de dar ningún dato, más allá de sus accionistas, que son privados, insistimos. Rheinmetall sí cotiza, está en el DAX, se lo decíamos, y la compañía tampoco se calla, es verdad, mucho sobre lo bien que les está yendo realmente. De hecho, anuncia los pedidos de armas y de munición que recibe prácticamente casi todas las semanas. Casi todas las semanas hace un anuncio de esto. Y bueno, claro, sus acciones se han disparado desde que empezó la guerra. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden ponernos el gráfico desde 2022 para que vean ustedes exactamente pues cuánto ha subido, porque es cierto que estamos viendo el gráfico de hoy, así que ahí podemos ver pues que en el día de hoy ha caído un poquito, pero bueno, ahí pueden ver estamos viendo desde 2016, este subidón que hemos pegado en 2022, lo están viendo justo ustedes ahí en pantalla. Bueno, concretamente, por poner números, se ha multiplicado el valor de la acción por 3 desde finales de febrero de 2022, cuando comenzó la invasión de Ucrania. Y en marzo, por cierto, la compañía mostró al mundo, registró unos beneficios de récord también en nuevos pedidos y récord en acumulación de pedidos, concretamente de 26.600 millones. Así que ahí pueden ver que Estados Unidos no es el único que está generando muchos beneficios en esta guerra. Alemania también, es verdad que en menor escala, pero no hay que dejar de pensar en esto, no hay que olvidarnos de que Alemania es una de las principales potencias exportadoras de armas, igual que lo es Francia, igual que lo es Italia, en Europa y fuera de Europa, Estados Unidos, China y Rusia, por supuesto, que al final son también las otras grandes potencias que están involucradas en todo esto. Vamos ya con la siguiente clave del día, seguimos pendientes de esas declaraciones que puede hacer ahora Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, pero cambiamos de tema, vamos ahora con la crisis financiera, porque ayer les contábamos que de la crisis financiera ahora podemos pasar a una crisis en el mundo inmobiliario comercial, es decir, pues al mundo de las oficinas, y bueno, pues la explicación es sencilla, el COVID y el teletrabajo que han hecho que muchas de ellas se queden vacías concretamente. Pero eso va a ser enseguida lo que les contamos respecto a este asunto. También les hablamos del meollo del pánico bancario que parece que ya ha pasado. Aunque es verdad que hay voces que todavía dicen, se lo decíamos antes, como Jamie Dimon, que la crisis bancaria todavía no ha pasado y que las consecuencias de ello se van a seguir notando en los próximos años, que no va a ser una cuestión de meses, sino que años después de conocer la caída de Silicon Valley Bank, vamos a seguir teniendo noticias o consecuencias sobre esto. Y hoy vamos a poner en el foco esos bancos de los que también se temía que podía haber una nueva caída, que después de Silicon Valley Bank, Signature Bank íbamos a tener caída, por ejemplo, de First Republic, de Pacific West, una caída que, por cierto, todavía, por lo menos, no ha llegado, así que vamos con uno de ellos. El primero, First Republic Bank. Recuerden, ese banco donde inyectaron los grandes bancos de Wall Street 30.000 millones de dólares, 30.000 millones que no es poco, y que inyectaron los gigantes financieros de Wall Street, que la cuestión es, ¿y ellos por qué se meten en todo esto? Porque no quieren que haya más caídas en el sector bancario regional, que tampoco les afecta de lleno, a no ser que, claro, estén pensando que el pánico bancario al final también puede acabar afectándoles. Bueno, pues algo está pasando en First Republic Bank.
Recuerden que nos hemos extrañado en muchas ocasiones de por qué los bancos estaban dando unas remuneraciones en sus depósitos que, bueno, eran como para echarse una risa realmente, y que muchos expertos incluso culpaban a esas bajas remuneraciones de la huida de los depósitos de estos bancos, porque claro, los inversores que veían unas remuneraciones en torno a un 0 o 1% en algunos bancos, mientras que la deuda soberana de Estados Unidos, considerada una de las más seguras del mundo, estaba dando pues un 3-4%, ¿para qué iban a tener sus ahorros en los depósitos, pudiendo tenerlos en letras, por ejemplo, o en bonos a corto plazo y ganar, bueno, pues bastante más dinero, casi 4 veces más? Bueno, pues ahora algo está pasando en estos depósitos. Bancos como First Republic Bank o Pacific West, otro de los que estaba también en la cuerda floja, ahora están empezando a hacer algo que ya hizo antes Credit Suisse y que hizo casualmente antes de su caída. Estamos hablando de empezar a remunerar los depósitos y con tipos muy atractivos. Es decir, los bancos quieren que no haya más salidas de depósitos. Fíjense en este gráfico de la remuneración que están ofreciendo ahora mismo los depósitos de Pacific West, ese banco regional que también estaba en la cuerda floja y que, bueno, desde el 1 de marzo, por hacernos una idea, ha llegado a perder en bolsa más de un 60%, y un banco, por cierto, del que han huido más o menos el 30% de los depósitos, así que ahí se hacen una idea de cómo estaba Pacific West. Bueno, pues este banco ha empezado ya a remunerar los depósitos que están dando ahora mismo una rentabilidad anualizada, lo están viendo ahí, del entorno al 5,5%. Claro, esto es una rentabilidad importante. Si lo comparamos con la rentabilidad que ofrecen a un año, por ejemplo, los bonos de Estados Unidos, que, bueno, son de los que más rentabilidad ofrecen en la curva de tipos de Estados Unidos, ahora mismo esos bonos están ofreciendo una rentabilidad, los bonos a un año de Estados Unidos, del entorno al 4,5%. Así que, claro, los depósitos de Pacific West están dando más que 100 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, ahí tienen un plus, un margen, una plusvalía en los depósitos frente a algo seguro como puede ser la deuda de Estados Unidos. La cosa es que históricamente esto ha sido una señal de que hay problemas, porque claro, los bancos son muy listos, siempre que se lo puedan permitir, retrasan todo lo posible la remuneración de los depósitos cuando los tipos suben, y lo están viendo ustedes aquí en España. Por ejemplo, Open Bank del Banco Santander es uno de los que más paga, y la TAE, la tasa anual equivalente, realmente es del 2,75% en sus depósitos. Todavía está lejos del 3%, donde están ya los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo. Y claro, también ni hablar de cómo están los bonos ahora mismo cotizando también en Europa. Así que claro, a la vista está que la historia nos sugiere que si los bancos pueden hacerlo porque se lo pueden permitir, no necesitan de tantos depósitos como ha pasado ahora, porque tenían muchísima liquidez inyectada por el Banco Central Europeo, en este caso Reserva Federal en Estados Unidos en los últimos años por la pandemia, tenían mucha liquidez, no les hacía falta ahora tener esos depósitos como algo atractivo, y por eso no los estaban remunerando, o estaban retrasando al menos todo lo posible esa remuneración de los depósitos, porque claro, si ellos estaban por un lado aplicando esa subida de tipos a los préstamos, a lo que el dinero que ellos se llevan, pero al dinero que ellos pagan a los clientes, es decir, remuneración de los depósitos, eso no lo estaban aumentando, esa remuneración, pues ellos se llevaban ese margen. De momento lo estaban intentando hacer hasta que pudieran, es decir, hasta que el mercado ya les empezara a pedir esa rentabilidad mayor en los depósitos. Bueno, eso es lo que le pasó a Credit Suisse, que ya hubo un momento que tuvo que subir la rentabilidad de sus depósitos hasta el 9%, y esto precisamente ocurrió días antes de que UBS comprara el banco. El problema está en que, claro, una rentabilidad tan jugosa como esa al final no acabó siendo suficiente como para frenar la huida de los depósitos de Credit Suisse. Y la pregunta un poco con esto es si para el caso de Pacific West, por ejemplo, con un 5,5% de rentabilidad, o para First Republic Bank, pues bueno, pues estaremos ante algo suficiente como para frenar la salida de depósitos. Vamos ahora sí con First Republic Bank, porque aquí han hecho lo mismo. Están pagando a sus depositantes entre el 4,25 y el 4,95 anualizado en unos depósitos que van desde los 30 días hasta los 7 meses. En los depósitos de 30 días pagan un 4,25 y en los depósitos a 7 meses, lo están viendo ustedes ahí, pagan 4,95, que sería lo máximo, insistimos, una tasa anualizada. Bueno, claro, eso que que ya nos confundimos, que en First Republic Bank entraron 30.000 millones de dólares de los grandes bancos de Wall Street en los depósitos para evitar una nueva caída bancaria. Es decir, entró mucho dinero, pero todavía necesitan más, a la vista está, porque si no, no aumentarían esa remuneración. La cuestión aquí un poco es qué lectura hacemos, más bien, o qué lectura hacen los clientes, ¿no? Que al final son los que van a determinar si el banco sigue adelante o no, porque son los que, si no están muy seguros de cómo va el banco, pues retiran su dinero y se acabó todo. La cuestión es si lo ven como algo atractivo,
suficientemente atractivo como para que, bueno, pues entrar en esos depósitos y por lo tanto darle liquidez al banco, o si lo ven más bien como una señal de que la entidad está aumentando esa rentabilidad porque de verdad ven las cosas difíciles y por eso a lo mejor hay que huir todavía más del banco. Bueno, recuerden lo que pasó con Credit Suisse y esa rentabilidad de los depósitos del 9% justo antes de que el banco cayera. Claro, otra lectura es si han llegado ya demasiado tarde estos bancos en problemas, porque si de verdad va a servir de algo teniendo en cuenta todo el dinero que se ha ido a fondos monetarios donde las rentabilidades son prácticamente las mismas o un poquito inferiores y la seguridad además es muchísimo mayor en deuda soberana, por ejemplo de Estados Unidos, pues claro, aquí hay que tener en cuenta que, bueno, pues quizá todo esto pues al final acabe teniendo también consecuencias para estos bancos regionales y el hecho de aumentar esa rentabilidad en los depósitos, en lugar de ser un reclamo, va a ser más bien una señal de alerta. Bueno, ya lo veremos. Continuamos nosotros, mientras tanto, con otras claves de la tarde, unas claves que ahora sí nos hacen mirar a esa crisis bancaria que podría producirse en algo peor, incluso algo peor que la crisis financiera de 2008, porque ayer les contábamos que de la crisis financiera ahora podríamos pasar a una crisis en el mundo inmobiliario comercial. ¿De qué estamos hablando? De las oficinas, por ejemplo. La explicación es bastante sencilla, se lo comentábamos, pero se lo volvemos a explicar. COVID y teletrabajo han hecho que muchas de esas oficinas se estén quedando vacías. Y claro, que por lo tanto haya mucha menos demanda. Eso hace que el precio baje y que por lo tanto los compradores de esas oficinas estén teniendo problemas para pagar esas hipotecas. Bueno, claro, unas hipotecas que siguen estando a unos precios, a unos tipos elevados en función de cuándo se hayan realizado esas hipotecas, que claro, si no tenemos quien las vaya a alquilar, pues a lo mejor cómo las podemos pagar, porque muchos de los negocios que se hacen es simplemente compras la oficina para luego tener a alguien alquilado y que con lo que te paga lo puedas pagar la hipoteca, o luego, claro, imagínense que esto pasa y nosotros, por ejemplo, como compradores de esa oficina, pensamos que, bueno, pues que la cosa está chunga, vamos a vender ahora estas oficinas en el mercado, pero claro, los precios han bajado tanto que con lo que nos devuelven no nos da para pagar la hipoteca. Es decir, hipotecas que ahora mismo están en peligro de default y son hipotecas que además en gran parte han sido financiadas por bancos regionales de Estados Unidos, que son los que ahora están en problemas. Bueno, pues hoy esta situación ha hecho que los analistas de Morgan Stanley pronostiquen que lo que está a punto de pasar en el mundo inmobiliario comercial va a ser incluso peor que la crisis financiera de 2008. Desde el Banco de Wall Street ya han activado la alerta, dando algunas cifras, vamos a darles algunas de ellas. Por ejemplo, dicen que más de la mitad, y ojo con esto, apúntenselo, más de la mitad de las hipotecas comerciales, que tienen, por cierto, casi un valor de 3 billones de dólares, 3 millones de millones, necesitan ser renegociadas en los próximos 24 meses, en los próximos 2 años, cuando se espera que más o menos esos tipos hipotecarios estén en torno a 350, 450 puntos básicos por encima de los niveles actuales. Es decir, que se renegocien hipotecas en un momento donde la demanda de las oficinas, desde luego, que está de capa caída y donde además los tipos van a subir. Es decir, se va a tener que pagar más por unas hipotecas cuyo subyacente está de capa caída y los precios de esas oficinas están ahora mismo también bajando. Bueno, claro, les decíamos que el problema de eso es que con quienes se tiene que renegociar esas hipotecas es con los bancos regionales. Porque claro, dice Morgan Stanley también, el 70-80% de todas las nuevas hipotecas del último ciclo que se entonces han sido con bancos regionales. Todo eso, claro, ha hecho que ahora Morgan Stanley haya hecho una predicción de esas que nos hacen estar alerta. Dice que los precios de los activos inmobiliarios comerciales podrían desplomarse en torno a un 40% y que eso además sería incluso peor, una caída mayor a la que ocurrió en la crisis financiera de 2008. Así que los pronósticos están ahí. Y claro, los bancos ya están empezando a gestionarse para evitar más riesgos. Ahora lo que hacen es, pues lo evidente, ¿no? Restringir los criterios para poder prestar ese dinero al sector inmobiliario comercial, para que no cualquiera, entre comillas, tenga una hipoteca de unas oficinas que luego no pueda pagar. Pero aún así, desde luego que la cascada de defaults, posible cascada, acabaría haciendo mucho daño a todo el sistema. Esto es un poco lo mismo que pasó con la crisis o con el estallido de la burbuja inmobiliaria que desencadenó en esa gran crisis financiera de 2008, porque claro, todo esto va a hacer daño a los propietarios que tienen esas casas, a los banqueros que les prestan el dinero y eso
un sistema financiero que se ve en problemas, pues acaba también afectando, como ya vimos con la crisis, a todo tipo de agentes de la economía, desde compañías hasta inversores. Así que desde luego que el problema es grave. Y no solo desde Morgan Stanley están advirtiendo de lo que tenemos aquí. Es que incluso Elon Musk, el fundador de Tesla y ahora propietario de Twitter, ha dicho que el mercado de deuda inmobiliaria comercial, es decir, oficinas, es ahora mismo el asunto más serio, más incluso que lo que ha ocurrido con los bancos regionales de Estados Unidos. Así que mucho ojo, porque ya son muchos los expertos que están advirtiendo sobre lo que está pasando aquí en este mundo de las oficinas que se han visto vaciadas por culpa del COVID y que por el teletrabajo que se ha instalado en muchos de los negocios, pues claro, esas oficinas de momento siguen sin retomar lo que antes eran, ¿no? Esas oficinas cargadas de gente y que ahora ya mismo pues están vacías. Bueno, son las 3:33, tenemos ya la apertura de Wall Street.